Padre eterno, Padre celestial, grande y maravillosas son tus obras, Señor. Gracias te damos un día más por tu amor y tu misericordia que ha sido derramada sobre tus hijos. Gracias, Padre, porque has dispuesto nuestro tiempo para poder conectarnos y poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias te damos por la vida del hermano Nelson que dispone su tiempo, ha dispuesto su corazón por amor a ti para podernos enseñar. Que seamos nosotros absorbiendo todo lo que nos va a enseñar. Danos sabiduría e inteligencia, Padre, para que podamos aprender y poder compartir con los demás también lo enseñado. Padre, guíanos en esta noche, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo tiempo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué gusto de verlos, qué bueno que están aquí otra vez para estudiar el capítulo número 12 del libro de Juan. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ir avanzando poco a poco, un capítulo a la vez, y ya vamos por el capítulo 12 del libro de Juan. Entonces, hoy les comentaba a los que entraron temprano, estábamos hablando, les comentaba que vamos a estar estudiando siempre usando el método inductivo, pero ahora vamos a usar referencias cruzadas. Entonces, el primer párrafo nada más lo vamos a leer y vamos a hacer preguntas, como lo hemos venido haciendo, pero los siguientes párrafos, eso sí, ¿verdad? Hoy nos tocaban 52 versículos, si no mal recuerdo. Es bastante el material que tenemos. Hay muchos temas y temas muy, muy profundos. Me gustaría tener 7 clases solamente para desarrollar este capítulo, pero vamos a ver cómo nos va. Tenemos hora y media para desarrollarlo y vamos a comenzar ya compartiendo pantalla. Aquí estamos. Entonces estamos, ahí está. Sí se puede ver la pantalla porque me apareció un mensaje que no sé qué era. Sí, sí se ve. Sí, se ve bien, Ok, se ve bien. gracias hermanos. Ok, entonces ahora vamos a comenzar capítulo 12 del libro de Juan. Entonces yo lo voy leyendo, vamos a leer este párrafo del 1 al 11 y vamos a hacer preguntas. Entonces yo lo voy a leer. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ok, aquí tenemos este párrafo, recordemos el contexto, venimos de la resurrección de Lázaro en capítulo 11. Aquí estamos. Imagínense qué hermosa esa mesa, ¿verdad? Están cenando y está Marta, está María, está Lázaro y está Jesús. Imagínense de qué estarán hablando, ¿verdad?
Me imagino que tocaban temas tan triviales como qué rica está la comida, hasta temas de escatología. Eran largas las pláticas que tenían ahí cuando estaban a la mesa y, y qué bonito era. eh, eh, me imagino yo que era esa mesa, ¿verdad? Era una mesa que uno podría aprender mucho. Y vemos que la gente estaba interesada en entrar a la casa y ver de qué estaban, tal vez escuchar de qué estaban platicando o solo verlos. Imagínense ver a Jesús y a Lázaro sentados en la misma mesa, ¿verdad? Qué sorprendente. El que resucitó, que es un milagro andando literalmente, y quien lo resucitó, que ahí estaba Jesús. Entonces tenemos muchísima autoridad, muchísimo poder, muchísima evidencias en esa mesa, en esa mesa. Ok, entonces vamos con las preguntas. La primera pregunta que hago es, ¿por qué ofreció María el perfume para enjuagar los pies de Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lo ofreció? Por gratitud. Por gratitud, ajá, exactamente, lo ofreció por gratitud. Ujú. ¿Alguien sabe algo más de este perfume? ¿Qué podríamos decir? Sí, amén, hermano. Yo, bueno, Adelante, hermano Roberto. sí, gracias. Me encontré algo donde dice que el nardo puro era un ungüento aromático importante en las montañas de la India. Por lo tanto, era muy costoso, era demasiado caro. El valor del perfume que usó María equivalía al salario de un año, hermano. Imagínense. Ujú, exactamente. Yo me Era puse una a honra buscar. para él. Adelante, Claudia. Y ese perfume tan caro sería como derramar nuestro corazón a los pies del Señor. También es como una honra para él perfumarlo con algo tan caro, ¿no? Ujú, exactamente. Ahorita a eso íbamos, ¿verdad? ¿En qué podríamos comparar? Tal vez no en precio, porque el dinero no le importa a Dios, pero ¿qué es algo precioso? Y es una pregunta no para que me la contesten, sino para que la evalúen. ¿Qué es lo más precioso que tú le has dado a Dios? Ya sea, tal vez la respuesta es mi corazón y sí es algo súper valioso, pero aparte, María, Marta y Lázaro vemos que eran personas acomodadas porque no cualquiera gasta lo de un año en un perfume, pero eso fue lo que María le ofreció a Jesús. Entonces, yo me pongo a pensar, una pregunta para reflexionar, no para que la compartan aquí. ¿Qué es lo más precioso que yo le he dado a Jesús? Ahí podemos ponernos a recordar qué es y decir, no, esa vez, gracias a Dios, me bendijo con esto y pude hacer esto o cualquier cosa. Y para reflexionar, ¿qué es lo más valioso que yo le puedo dar a Jesús? Ahí es ya otra pregunta, ¿verdad? Una es que haya sucedido y la otra es que yo puedo hacer. Entonces, era un perfume que costaba muchísimo dinero. Entonces, vamos a ver qué reacciones causó este perfume, digámoslo así. María fue la que lo dio. María fue la que lo ofreció al Señor en gratitud, como bien dijo mi hermana Sandra, y como dijo mi hermana Claudia, era lo más precioso que ella tenía. Entonces, era en gratitud, le está dando lo mejor que ella tiene. Imaginémonos, recordemos, mejor dicho, acababa en el capítulo anterior de resucitar a Lázaro. Entonces, acaban de resucitar a tu hermano. Entonces, tienes que mostrarte agradecido. Entonces, imagínense esa muestra máxima de agradecimiento que tuvo María con Jesús, de decirle, ven a mi casa,
cena con nosotros, que eso era algo que hacía frecuentemente, y también le dijo, aquí, bueno, no, ni le dijo nada, nada más le comenzó a lavar los pies y usó su cabello. Imagínense esa escena, ¿verdad? Con su propio cabello le estaba enjuagando los pies a Jesús. Entonces ha de haber sido una escena muy de mucho honor y muy dramática. Pero veamos qué otras reacciones causó. Entonces la otra reacción que tenemos es de este otro personaje que se llama Judas. ¿Por qué habló Judas? ¿O qué fue lo que opinó Judas? Él se Judas. puso molesto porque había derramado en el cabello Jesús y él decía que por qué mejor no lo vendían y se le daba a los pobres, pero en otra versión dice que era porque como él era ladrón, él era el que se sustraía en este caso el dinero. Sí, él estaba viendo, recordemos, era uno de los discípulos de Jesús. Sí, Y es donde yo me pregunto, ¿por qué era uno de los discípulos de Jesús? Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo. Y Él incluyó a un ladrón dentro de los 12. uy, buena pregunta. Él lo incluyó, Él sabía, Él no podía, Él lo sabe todo, no hay nada que ocultarle. Entonces, Él sabía que Judas era ladrón y aún así lo tenía ahí sentado, comiendo y enseñándole. Porque era parte del plan de la Exactamente. religión. Era parte de un plan, era una pieza que había que ocupar y había que tener un corazón duro y alguien dispuesto a hacerlo. Y ese era Judas. Entonces vemos cuál era el corazón de Judas. El corazón de Judas siempre iba hacia el dinero, hacia lo económico. Él no vio, wow, qué gran gesto de amor, qué agradecimiento le están haciendo a Jesús. Él vio, este dinero me lo pudo haber echado a la bolsa y se me está escurriendo entre los pies de Jesús, ¿verdad? Adelante, mi hermano Roberto. Me lo quitó de la boca, hermano. Claro, eso es lo que estaba sufriendo. Claro, no es que eso valía, costaba mucho dinero. Y como siempre, pues ellos echaban el dinero en la bolsa para repartir entre los discípulos, ¿verdad? Y ayudarse. Y ese dinero, imagínense, ¿cuánto hubiera agarrado de ahí? Hubiera agarrado tamaño poco, ¿verdad? De Sí, dinero. Eso era lo que iba a compartir. sí, por lo menos ahí un mes hubiera tranquilamente agarrado. Pastor, pero también tengo mi opinión, ¿no? De que esto Adelante. tenía que cumplirse con lo que, por las actitudes, digamos, de Judas, pues, porque eso estaba escrito ya, pues, Sí, totalmente, totalmente de o me acuerdo. equivoco, No, no, claro no, que sí, así es, y sí, estaba imagínense, escrito y tenía que cumplirse todo lo que él hacía y sabía que tenía el hombre que le encantaba el dinero, pero igual le escogieron, pues. adelante, mi hermano Roberto. Sí, algo muy interesante, ¿verdad? Que se me vino a la mente, hermano, que Jesús sabía de que Judas robaba, que él metía la mano y sacaba plata, y aún así Jesús nunca dijo nada. Hoy en día hay mucha gente que está en pecado y hace muchas cosas y como el Señor no hace nada de momento, creen de que es de que las están haciendo las cosas bien o que no se está dando cuenta Dios, pero tarde o temprano, sí, salen a relucir las cosas. Exactamente, yo lo iba a ver desde el punto de vista de Jesús, exacto. Imagínense qué difícil para Jesús es, olvidémonos de Judas, es vernos a nosotros. Judas tenía un pecado visible, pero muchos de nuestros pecados no son visibles, son en la mente o escondemos, hacemos y todo. Pero ahorita es muy fácil juzgar a Judas, ¿verdad? Pero imagínense a Jesús. Jesús tenía que estar recordando o teniendo cuidado, aunque él lo sabe todo, de Judas, porque él sabía y a él le encargaron la bolsa. O sea, n- aún sabiendo cuál era su problema, a él le encargan la bolsa. Jesús hubiera dicho, no, mejor que otro la administre.
que otro administre la caja chica donde está todo el efectivo de los 12, ¿verdad? De los discípulos, la caja de los discípulos de Jesús. Entonces, aún así se la dan a Judas. Entonces, y Jesús sabe que le están robando. Y no vemos a un Jesús diciendo, no, no vas a robarme ni un peso, nada. Ahí vemos a Jesús diciendo, yo sé por qué, yo sé lo que estás pensando y mejor agradezcamos, dejémosla que ella agradezca la que resucitó su hermano y va a servirme para algo. Entonces Jesús siempre ocupa todo para su gloria y su honra y justamente la siguiente perspectiva es ¿qué opinó Jesús? ¿Qué opinó Jesús respecto al tema? Hermano, Sí. Volviendo a lo anterior, Ujú. ¿no puede ser también misericordia de Jesús sabiendo que él robaba y que cada vez que él fuera a robar era una oportunidad para arrepentirse y no hacerlo? Pues sí, era misericordia, era, Ah, no sé qué otras características, era paciencia, tolerancia, porque Jesús no tiene esperanza. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabe las decisiones que vamos a tomar, porque Él lo sabe todo. Entonces, podríamos tirar una moneda 1 millón de veces y Él sabe si va a caer cara o cruz, cara o corona, y, y Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él sabe, podemos taparnos los ojos, dar vueltas y escoger un camino que ni nosotros sepamos, y Él ya sabe cuál vamos a escoger. Entonces, darle la bolsa a Judas, ya sabe lo que va a pasar. Si le dan la bolsa a Judas, no había ni esperanza de que no le robaran. Era mejor echémosle otro poquito para que robe Judas y que nos alcance para lo que queremos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Está en su amplia sabiduría y como bien dijo mi hermano Marco Conde, pues era algo que tenía que pasar, ¿verdad? Era algo que tenía que, que suceder y Dios necesitaba un carácter especial. Acordémonos de que Dios usa todas las cosas para su gloria y su honra. Dios necesita a veces gente de corazón dura, cristianos, pero de corazón duro, cristianos, pero que cuando Él les hable agarren para el otro lado. Recordemos a Jonás. Jonás es el claro ejemplo de eso. A Jonás le dijo, ve y predica esto. Y Jonás dijo, no, yo me voy para el otro lado porque ya sé, si voy allá, ya sé lo que tú vas a hacer con ellos. Les vas a tener misericordia. Y yo no quiero que les tengas misericordia. Son nuestro enemigo, entonces mejor me voy al otro lado. Y Dios lo agarró de allá y lo fueron a escupir allá a la Nínive. Pero necesitaba llegar en esa forma para que su predicación tuviera un 100% de efectividad. Hasta las vacas dice que las pusieron en ayuno y se arrepintieron. Entonces, esa predicación de Jonás tuvo un 100% de efectividad. Era lo que necesitaba Dios. Entonces, definitivamente, Judas por algo estaba ahí, a pesar de que no sé si todos, pero por lo menos Jesús sabía lo que estaba haciendo. Ok, ¿qué opinión tuvo Jesús al respecto? ¿Para qué ocupó Jesús esta situación? ¿Para hablar de qué? Adelante, hermano Marcos. Está en silencio, ya En el está abierto su versículo micrófono. 7 y 8,
en el versículo 7 y 8 me está diciendo que entonces Jesús dijo, deja que para el día de de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no, no siempre me tendréis. Ujú. O sea, él, Imagínense, él, él dijo que este es para la sepultura de él, que él lo estaba preparando y que bienvenido ese perfume, pues no. ujú. Imagínense el contexto. Y como Lázaro, Acá, y adelante, como adelante. Lázaro decía que no, que por qué no le guardaron para los pobres, para darle. Y entonces dice, no, porque Judas. pobres siempre lo tendré. Y, claro, Judas dijo que por qué no le guardaron eso para darle, para venderle y para darle a los pobres. Pero Jesús le dijo, pues, a los pobres siempre lo tendré, dice, a mí no me tendréis todo el tiempo. Ujú. Amén. Amén, así es. A mí se me Eh, hace, referente a lo que estaba diciendo el hermano Marco, se me hace raro que no tenemos registro de qué dijo Lázaro. Era un gran testimonio escuchar qué iba a decir Lázaro, pero Lázaro no hay registro de lo que dijo Lázaro. Está el registro de lo que decía Marta, María, que hacía Marta, que hacía María, y Lázaro nada más estaba sentado en la mesa. No tenemos mayor registro que eso. Y que después al final al pobre Lázaro, recién resucitado, lo quieren matar. Entonces, y también a Jesús, habiendo resucitado, están celebrando que Lázaro resucitó y ese día él comienza a anunciar su muerte. Entonces, qué difícil. Qué increíble que el que resucitó, el que tiene el poder para resucitar a otros, ese día va a comenzar a anunciar su muerte. Es algo, se me hace algo muy interesante viendo que pues él puede resucitar a la gente, digámoslo así, ¿verdad? Resucitó a Lázaro. Él dijo que él pone su vida porque él puede tomarla. Entonces, y habla de su muerte. Entonces ahí comienza a hablar de su muerte y que es algo que lo van a ocupar para cuando Jesús muera. Ok, entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Volvemos a lo que dijo mi hermana Claudia. Dijo que lo que tenemos que aprender es a ser agradecido, tener esa muestra de agradecimiento con Dios por las cosas que hace. Yo debo de ser agradecido con Dios y darle lo mejor que yo tengo, porque no era nada barato el perfume que ella dio y fue y se lo entregó todo. Y no solo eso, sino estaba enjuagando los pies de Jesús con su propio cabello. Entonces imagínense hacer eso. Ok, entonces vamos al siguiente párrafo, del 12 al 19, capítulo 12, del 12 al 19. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey vive, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Entonces, ¿se acuerdan que los judíos, los fariseos, los de la sinagoga estaban intentando matar a Jesús, viendo que sus planes no prosperaran y todo? ¿Y qué estaba pasando? El milagro, si el milagro del ciego de nacimiento transformó y cambió la vida de muchas personas porque fue de mucha bendición y lo querían, lo expulsaron de la sinagoga al ciego, resucitar a Lázaro fue algo que impactó a toda Jerusalén y los pueblos alrededores, porque la gente venía a ver a Lázaro y venía a ver a Jesús. Entonces, el versículo 17 dice, y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Algo que ya no nos dio tiempo la clase pasada fue que Jesús habló audiblemente y oró audiblemente al Padre y le dijo audiblemente a Lázaro que saliera. Jesús no necesitaba hacer eso. Jesús nada más necesitaba decir en una voz que ni los que estaban alrededor lo escucharan, Lázaro, sal fuera y ya. Pero Jesús hizo todo esto para testimonio de los demás, para testimonio de la gente. El objetivo de la enfermedad de Lázaro era la bendición de mucha gente. Entonces, por eso él lo hace en voz alta, por eso él ora en voz alta. Dios le responde, Lázaro sale y la gente que estaba ahí sigue dando testimonio de yo estuve ahí cuando Lázaro resucitó. Entonces, no es algo de que no sé si fue cierto, es que estaban de acuerdo, entonces uno se hizo el muerto y luego lo sacaron. No, 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 no hay nada ahí. Llevaba 4 días sepultado y con vendas y con todo. Entonces, no era de que alguien se hizo el muertito y salió. No. Entonces, em, este milagro les estaba causando problemas serios a los fariseos. Pero aquí tenemos otro tema muy importante, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y sobre esto, como aquí en el versículo 15 cita un pasaje, yo dije, ¿qué pasaje es este que están citando? Entonces me fui a buscarlo en referencias cruzadas y por eso vamos a hacer algunas referencias cruzadas ahorita. La primera, y justamente es este pasaje de versículo 15. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, usualmente cuando un rey, alguien importante entra en el caballo más bonito, ¿verdad? Un caballo blanco, un caballo negro, algo imponente para que vean que tiene poder y autoridad. Pero la profecía decía en Zacarías 9:9 que iba a entrar en un asno. Entonces ahí tenemos esa referencia, Zacarías 9:9. Adelante, John. Buenas noches, pastor. Contextualizando lo que usted dice sabiamente, en ese entonces un rey que entraba a cualquier parte en caballo simbolizaba guerra y Jesús entró en un asno que simbolizaba paz. Por eso Jesús es llamado príncipe de paz. Gracias, gracias, mi hermano John. Justamente, ¿verdad? Él no entró a hacer la guerra. Y aquí es algo, recordemos, Jesús tenía que andar en una línea muy delgada. Él tenía que mostrar que era el Mesías,
pero sabemos cuál era el objetivo con el que el Padre lo envió. Y justamente no puse ese versículo aquí porque yo sabía que lo iba a terminar diciendo, pero recuerdan que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el objetivo con el que el Padre envió a su Hijo fue para morir por todos nosotros. Entonces, Jesús, como bien dijo mi hermano John, no podía entrar a hacer guerra, porque sabemos que los romanos iban a brincar inmediatamente y decir, este viene a hacer una revuelta en Jerusalén. Pero si alguien entra en un asno, es así como de, pues mucha gente entra en un asno y no hay ningún problema, aunque a Jesús le venían poniendo las palmas y todo, y la gente estaba gritando. Más adelante vamos a hacer el énfasis en lo que estaban gritando. El siguiente versículo es justamente lo que estaban ellos gritando. Dice Salmo 118, 25 al 26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ok, ahí tenemos este salmo que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y dice la frase literal, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso es lo que estaban gritando los israelitas, los que estaban en Jerusalén cuando él iba entrando. Y vamos a buscar este pasaje, Mateo 21, del 1 al 11, y le voy a pedir a alguien si me ayuda a leerlo, por favor. Mateo 21, del 1 al 11, que es otra, como ahorita nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Cada evangelio narra una perspectiva de algo que sucedió. Entonces, vamos a leer la perspectiva de Mateo. Adelante, mi hermano John. Voy a leer Mateo 21:11 en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Mateo 21:11. Y No, las del 1 al multitudes, 11. del 1 al 11. Sí. La entrada triunfal. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira tu rey viene a ti, humilde y montada en un asna y en un pollino hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Gracias, mi Estaba hermano John. leyendo, estaba leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Gracias, gracias. Sí, no hay problema. Em, me parece interesante cómo Jesús se provee. Eso es algo que me ha fascinado siempre de Jesús. Jesús vivió en la tierra muchos años y nunca tuvo problema con el dinero.
Cada vez que necesitaba algo, decía, ah, ve a tal lugar y ahí te lo van a dar y lo traes, lo usamos y se devuelve. Necesito dinero, ve, saca el dinero de la boca, pesca un pez, tráelo y ahí saca la moneda y dala. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él pudo haber dicho, aquí voy a generar oro y lo pudo haber hecho, pero lo hacía de otras formas. Jesús no necesitaba de dinero. ¿Por qué? Porque él se proveía de diferentes formas. Vemos que tenía amigos de muy acomodados, digámoslo así. Y aquí ocupó a un asno, a un pollino de un lugar. Y ahí él sabía que ahí iba a estar y él había preparado el corazón de la persona que lo iba a prestar y todo. Y así se provee Jesús. Entonces nosotros somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios. Entonces si Dios cuida así y todo es de Él, si realmente ponemos nuestra vida en sus manos, Él se va a bendecir. Y si nosotros somos canal, nos transformamos en un canal de bendición de Dios, Él va a aumentar las bendiciones para que nosotros podamos bendecir más a otras personas y dejarnos usar, ¿verdad? No querramos ser siempre el que usa el pollino. A veces nos toca ser el dueño del pollino que presta el pollino. Entonces, a veces nos toca estar de un lado, a veces nos toca estar del otro lado. Entonces, lo más fácil es siempre decir, ay, a mí préstenme las cosas y todo. No, pero cuando Dios te dice, préstalo o entrégalo, hazlo. Entonces, ¿por qué? Porque está dentro de su plan, está para su gloria y su honra. Entonces, vemos cómo mucha gente, dice en el texto de Mateo, que había mucha gente alrededor de la entrada de Jesús en Jerusalén y fue todo un evento muy importante, pero bien cuidado. No declararon la guerra a nadie. Mucha gente todavía no sabía quién era Jesús, se dio a conocer. Muchos, lo que le impactaba a la gente eran los milagros. Entonces, los milagros de Jesús eran los que convertían a personas, a cientos y cientos de personas. Entonces, sin estar formada, la iglesia en Jerusalén ya era bien grande. No había, en este punto, todavía no había una iglesia cristiana como tal, pero vemos que cada milagro que hacía Jesús, mucha gente se convertía. Muchas personas creían que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Entonces, había mucha gente creyendo y más adelante vamos a ver cómo se levanta la iglesia y cómo sale esta iglesia a predicar a todo el mundo. Entonces, aquí estamos viendo apenas los primeros convertidos, apenas las primeras personas que están llegando a los pies de Dios y creyendo en Él. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver la palabra Hosana. La palabra Hosana proviene del hebreo, ahí está, y que se lee como Hoshiana, que literalmente significa sálvanos ahora o te rogamos que nos salves, que es lo que dice el Salmo 118:25. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Entonces ahí lo que la gente estaba diciendo es Hosana. Y me gustó hacer, hay palabras que van transformándose en el tiempo. Entonces, Hosana es una de esas palabras que ha cambiado su significado a través del tiempo. Entonces, aquí vamos a ver, en el Antiguo Testamento, Salmo 118:25, sálvanos ahora, te ruego, oh Dios. En hebreo se lee, ahí está, Hosana Yahvé.
Este salmo era parte de Alel, del 103 al 118, recitado en las grandes fiestas judías como la Pascua y estaba profundamente asociado con la esperanza mesiánica. Antes era sálvanos ahora, que incluía esa esperanza del Mesías que iba a venir. Entonces la palabra en sí, Hosana, tiene como significado, Señor, por favor, sálvanos, sálvanos ahora. Era un ruego que se hacía a Dios, a Yahvé, con la esperanza de que el Mesías iba a venir. Pero en el Nuevo Testamento ya cambia. Dice el contexto en el Evangelio de Juan 12:13, que es el capítulo que estamos estudiando, la multitud grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí Hosana ya no es solo una súplica, ya no es ese ruego que era antes, sino también es una aclamación mesiánica de gozo y reconocimiento. Era como decir, el Salvador ha llegado, viva nuestro Rey que viene de parte de Dios. Entonces ya están viendo, porque ya no tiene sentido decir la palabra Hosana con ese ruego de por favor, algún día ven a salvarnos, sálvanos ahora. En Juan 12, en el Nuevo Testamento, ya se está viendo el cumplimiento de la promesa, se está viendo a Jesús entrando a Jerusalén. Jesús es el Mesías que está entrando a la tierra de Jerusalén, a la capital, digámoslo así, donde estaba el templo y todo. Entonces, ya no había que rogarle que algún día llegara, ya se estaba sucediendo. Entonces ahora ya es una expresión que incluye gozo. Y estaban diciendo, el Salvador ha llegado. Cuando gritaban, Hosana, Hosana, estamos viendo el cumplimiento, estamos gozosos porque el Mesías, el Salvador, está llegando, está entrando. Entonces, había que gritar eso a todo pulmón, ¿verdad? Era una oportunidad única la que tuvieron las personas que lo vieron entrar. Que ya vamos a ver qué pasa después, unos cuantos días después, ¿verdad? Entonces, vemos cómo va cambiando. Ahora yo les hago la pregunta, ¿qué significa ahora Hosana? ¿Cómo tomamos esa palabra Hosana? Ahí tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero después de ese día, el significado ya cambia, ya no es el Salvador ha llegado, o sea, ya no, porque nosotros no estamos en ese día, ya estamos mucho después. Entonces, ahora para nosotros, la, la palabra Hosana ya es el Salvador ha llegado, pero ya recordándolo y confirmando que el Mesías ya llegó y ahora eso, la palabra incluye gozo e incluye fe. Incluye fe porque estamos seguros de que Él llegó y incluye gozo porque el que haya llegado nos da gozo en nuestro corazón. Adelante, hermana Claudia. Sería una alabanza ahora decir Osana. Exactamente, exactamente. Es una parte de la alabanza, exactamente. Gracias, mi hermana Claudia. Esa alabanza que dentro de la misma palabra nos gozamos y dentro de la misma alabanza estamos poniendo nuestra fe en la que Él llegó a Jerusalén. Entonces me gustó ver cómo esa misma palabra va cambiando. Comienza siendo un ruego, se convierte en un reconocimiento y un gozo de ver a Jesús llegando
y ahora es una alabanza, es un gozo y es la fe de que eso sucedió. Entonces ahora nosotros tenemos que tener un corazón agradecido con Dios. Vemos cómo podemos, ya María nos enseñó cómo podemos honrarlo a Él, cómo podemos adorarlo. Y ahora podemos ocupar esta palabra para alabarlo, para gozarnos con Él que el Mesías ha llegado. Ahora, para nosotros es algo que tenemos que estar recordando constantemente, el contexto. Para nosotros es muy sencillo decir, ah, sí, Jesús es el Mesías, porque fue un dato que nos llegó, fue un dato que no era nada, tal vez en nuestro momento no era tan revelador, no fue algo, wow, transformador, pero en el momento que está sucediendo esto en Jerusalén, decir que Jesús era el Mesías era hasta cierto punto ir en contra de la iglesia judía, digámoslo así, de tus líderes espirituales, porque yo me imagino que los que más conocimiento bíblico sabían, tenían los que más cercanos a la palabra, al Antiguo Testamento estaban, lo lograron identificar a Jesús y dijeron, Él es el Mesías. Pero aquí más adelante vemos cómo algunos, dice el pasaje, algunos creían y no podían decir que creían porque perdían sus privilegios. Entonces, era mejor, aunque fueran de los líderes religiosos o líderes políticos de la época, no podían decir que creían en Jesús, porque decir que creías en Jesús era básicamente armar una revolución social en contra de los mismos judíos y en contra de Roma que estaba en ese tiempo. Entonces, decir Hosana era algo muy revelador para ellos, aceptar que Jesús era el Mesías. Y eso obviamente iba a transformar su vida y era algo que hasta en problemas los iban a meter, ¿verdad? Recordamos al ciego de nacimiento que Jesús le dio la vista y a él lo expulsaron de la sinagoga por decir que Jesús era el Mesías. A Lázaro, sin decir nada, solamente porque Jesús le resucitó, ya lo quieren matar, porque cada respiración que da Lázaro es un problema para la iglesia judía, porque muchas personas están escuchando el mensaje de Jesús. Hay muchas personas diciendo, Jesús lo resucitó y ahí anda caminando. O sea, yo estuve en el entierro de Lázaro, yo estuve en el velorio de Lázaro y yo estuve en la resurrección de Lázaro y ahora estamos comiendo aquí en la casa de Lázaro y, y Lázaro sigue dando testimonio de que Jesús lo resucitó. Entonces, no era nada ligero decir Hosana. Ahora para nosotros es normal cantarlo, normal decirlo, pero en ese tiempo era una palabra muy reveladora y había que tener una convicción muy profunda para decirlo y una convicción para ir a esa entrada cuando Jesús va llegando y ponerle palmas, así para que pase en un camino especial, para darle una bienvenida lo mejor que se pueda, ¿verdad? A Jerusalén. Entonces, había que tener una convicción
muy fuerte de que Jesús era el Mesías para ir a hacerlo, porque sabían que si lo hacías, te ibas a meter en problemas, por lo menos mínimo, con los de la sinagoga y con bueno, con todos los líderes religiosos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Algún comentario acerca de este texto o acerca de Osana? Adelante, mi hermano Roberto. Lo que estaba pensando digo yo, tal vez, bueno, eso que pensaban los judíos, ¿verdad? Decían, no, al rato fue que se pusieron de acuerdo, se hizo el muerto, algo así, y entonces se está prestando para algo. O tal vez también el enemigo, Satanás, sí, decía, no, y mátelo otra vez, mátelo, y a ver si lo vuelven a resucitar otra vez. De tantas cosas, ¿verdad, hermano? ¿Qué piensa uno, Qué cosa más conflictiva. Sí. Y pobre Lázaro, ¿verdad? Pobre Lázaro, porque imagínense que tu delito sea estar vivo. Ese era lo que estaba pasando con Lázaro. Lázaro había resucitado y el solo hecho de estar vivo le estaba causando un gran problema a los sacerdotes. ¿Algún otro comentario para avanzar? Adelante, hermano Alfonso. Y no hay que olvidar también que se habían trastocado grandes influencias, ¿no? Porque estaban perdiendo poder los fariseos con estos hechos. Entonces, políticamente y religiosamente estaban perdiendo su poder. Y por eso es el hecho de querer matar a Lázaro, ¿no? Y quitarle pues la relevancia, ¿no? que tenía, porque como lo dice usted bien, pues muchos estuvieron en el velorio, en el entierro y en la resurrección, pues, de Lázaro, ¿no? Donde hace la obra Jesucristo de resucitarlo. Entonces sí se trastocaron ahí, pues, grandes intereses por parte de los fariseos. Sería Ujú. mi comentario. Gracias, hermano Alfonso. Y obviamente esto no solo era poder, sino también era económico. Toda la gente que sale de la iglesia, pues ya no va a llevar sus ofrendas a la iglesia. Entonces, ahí se estaban viendo también afectados. Y vemos que eran por cientos de personas las que estaban saliendo de la iglesia judía y en este momento, también hay que recordarlo, no hay iglesia cristiana, porque todavía no ha comenzado la iglesia. Apenas Jesús está predicando y salen de la iglesia judía, salen de la sinagoga, ya no van ni creen lo que dicen los sacerdotes, sí, no, ahora lo que creen es la palabra de Jesús. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, toda la gente se está yendo a seguir a Jesús, a escuchar a Jesús, a ver los milagros que hace Jesús. Porque igual hablábamos con mi papá un día de estos. Estos son los milagros que nos dejó a nosotros en la Biblia. ¿Cuántos milagros más no hizo que no están registrados en la Biblia? Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Wow, cuántas cosas más Jesús hizo que no están registradas en la Biblia. Y yo digo, deberían de haberlas registrado para así nosotros. Pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Dios sabe por qué están registradas las que están y, y los resultados, ¿verdad? Vemos cómo hay un milagro y cientos de personas se convierten. Otro milagro y cientos de personas se convierten. Esa es la forma de trabajar de Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar al siguiente párrafo.
capítulo 12, del 24 al 31. Ahí me brinqué 3 versículos, si no mal recuerdo, porque es donde unos griegos, si no mal recuerdo, llegan a preguntar por Jesús. Entonces eran 3 versículos que por tiempo me los tengo que saltar para ir a este otro tema. Vamos a leer del 24 al 31. Yo lo voy leyendo y luego hacemos preguntas y referencias. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un tema del cual Jesús venía introduciendo desde los primeros versículos, que es su muerte. Entonces comienza a decir, y me gusta mucho el ejemplo, ¿verdad? Versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y sabemos a lo que había venido Jesús a la tierra, pero vemos su parte humana también, que dice versículo 27, ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Entonces ahí es como el conflicto interno dentro de Jesús, que dice, yo sé que vine a morir, pero no quiero morir, porque es humano, pero su parte divina decía, pues, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, él tenía este conflicto interno y dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los que estaban ahí se imaginaron que era un trueno, pero Jesús le dijo, versículo 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahí otra vez Jesús les está diciendo, yo, a pesar de mis dudas, a pesar de de que parte de mí sabe el sufrimiento que va a pasar, yo no estoy, mejor dicho, lo estoy haciendo porque yo quiero, pero por causa de ustedes vino esa voz que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces ahí era como el sello de aprobación que le estaba dando el Padre. Ahora veamos algunas referencias cruzadas. Ahí tenemos la primera, Isaías 53, 10 y 11. En estos textos ya no puse los versículos completos porque ya no me iba a caber todo aquí, pero nada más puse el resumen. Entonces, si quieren, vamos a verlo nada más porque todavía me falta otro párrafo, entonces nada más lo vamos a ver así, ya no lo vamos a buscar. Dice Isaías 53, 10 y 11, dice, verá linaje el fruto de la aflicción de su alma. Filipenses 2, 6 y 11
dice, se humilló a la muerte y fue exaltado. Hebreos 2 del 9 y 10 dice, por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Romanos 5, 18, 19, por la obediencia de uno muchos serán justificados. Y yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Ese fue el versículo de hace 2 clases que de verdad me quedó muy, muy marcado. Entonces aquí tenemos 5 referencias. Hay muchísimas referencias más. Hay muchísimas referencias más. Pero por cuestión de tiempo y todo, nada más vamos a estar viendo 5 referencias. Y recordando que es por aquí otra referencia casi que obligada era Juan 3:16, pero como ya lo había usado, también lo pueden apuntar ahí como número 6, Juan 3:16, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Ver que, como dice Romanos 5:18, por la obediencia de uno, muchos serán justificados. Entonces, porque Dios fue obediente y se entregó a sí mismo para morir, todos nosotros hemos sido justificados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino y murió por todos nuestros pecados. Entonces, alguien que no pecó tenía que morir por los pecados de todo el mundo, y ese fue Jesús. Jesús nunca pecó y eso lo calificaba para morir por los pecados de otras personas y murió por el pecado de todos nosotros. Entonces, el versículo que más me gusta es el de Juan 10, pero también el de Romanos 5 dice, por la obediencia de uno muchos serán justificados. Ver que la parte de Jesús, que es humano, que es ese lado que no quería morir, que él sabía el dolor que iba a pasar, pero aún así fue obediente hasta la cruz. Fue obediente a pesar de lo que eso le iba a llevar, ¿verdad? De todo el dolor y el sufrimiento que fue, pero ese era el objetivo con el que él vino. ¿Algún comentario? Aquí en cuanto a las referencias cruzadas, hay muchísimo que podemos seguir viendo y muchos otros pasajes sobre la muerte y resurrección de Jesús y cómo Él puso su vida por, por voluntad propia, ¿verdad? Pero ahí nada más son algunos pasajes. ¿Algún comentario? Sin palabra, hermano, habla de amor incondicional, de un tipo de amor que no sé si nosotros tenemos. Cuando él dice, yo doy mi vida y la da porque él quiere, yo anoté eso, ¿no? La da porque él quiere, porque él quiso pasar por ese sacrificio, ¿no? Amor incondicional, amor ágape. Sí, gracias, mi hermana Sandra. Tiene toda la razón, ¿verdad? Es eh, un amor, pero imagínense el valor que requiere, o mejor dicho, el precio de la sangre de Jesús, que pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dios lo sabe todo. Cuando dice que pagó todos tus pecados, se está refiriendo a todos tus pecados. Y no solo los tuyos, sino los míos y los nuestros y los de toda la historia de la humanidad. Entonces, imagínense el enorme sacrificio, la importancia de ese evento. Entonces, es algo
que de verdad, como dice mi hermana Sandra, sin palabras, es algo que solamente Dios nos puede amar así y hacerlo, saberlo que te va a doler y obedecer, obedecer. Hermano Alfonso. Sí, aquí hay un versículo, el versículo 31 me llama mucho la atención, o sea, a ver si puede darme una idea, ¿no? Porque pues sí está algo, eh, para mí es fuerte, ¿no? Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, ¿qué anticipaba con esto? O sea, ¿qué estaba viendo Jesús en este momento al decir estas frases? Ahí tenemos a Jesús hablando proféticamente y viendo mucho más adelante. Em, yo creo que en ese momento, obviamente, muchos de los que estaban ahí no estaban entendiendo, muchos ahora de lo que lo leen tampoco, y de lo que se está refiriendo dice versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está hablando de lo que va a venir proféticamente todavía. em, Sabemos que el príncipe de este mundo es nuestro enemigo, nuestro adversario, es Satanás. Entonces, él va a ser echado fuera, pero todavía no es, todavía tiene tiempo, digámoslo así, todavía anda por ahí, está atacando a gobernantes y todo. Hay mucha gente que le echa la culpa de todo lo que le pasa, pero eso no es cierto. El enemigo, nuestro adversario, está moviendo la clase política dominante mundial y todo eso, porque él está seguro que él va a ganar. Él está 100% seguro que todo lo que está haciendo es porque él va a ganar. Pero nosotros sabemos cuál va a ser su final. Nosotros ya hemos leído el libro de Apocalipsis y otros libros proféticos. Sabemos qué es lo que le espera y sabemos que el que al final, bueno, él va a ser echado de la tierra, va a estar un periodo en cadenas y luego va a ser echado finalmente al lago de fuego, exactamente. Entonces, pues todavía sigue siendo profético. Yo creo que muchas veces nosotros juzgamos y decimos, ay, esta gente que estaba ahí enfrente de Jesús y no entendía lo que decía, lo veía todo carnal, lo veía así como Nicodemo, eh, ¿cómo que voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? No, no, eso no se puede. Y Jesús estaba hablando espiritualmente y Jesús así con paciencia de, ay, no, a ver, te vuelvo a explicar. Pero hay muchas cosas de la profecía de que como nosotros viendo para atrás la Biblia ya tenemos lo que pasó y tenemos la confirmación de los hechos y todo, pues es muy fácil entender la profecía que ya se cumplió, pero hay otra profecía que aún no se cumple, que es la que esperemos que nos toque ver con nuestros propios ojos. Eh, Eso todavía no lo entendemos al 100% porque no ha pasado. Entonces, ya cuando pase y a alguien le toque escribir, ahí ya quedará eso, pero ya que nosotros ya vamos a estar ahí arriba, gozosos, alabando a Dios. Entonces, aquí que se queden escribiendo lo que pasó abajo, ¿verdad? Pero nosotros arriba gozándonos con Él. ¿Algo más? Gracias, mi hermano Alfonso, por la pregunta. Hay mucho, como le digo, hay muchísimos temas más que tocar en este capítulo, que solo este capítulo podríamos hacer unas 7 clases, pero hay que ajustarnos al tiempo, que todavía tenemos un poquito todavía.
Hermano, Adelante. el versículo, ¿por qué dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo? Si él iba a ser levantado, se está refiriendo a cuando él dice que, o sea, está sentado a la diestra del Padre con poder. Si es así, ¿por qué él dice, y yo si fuere levantado? Sí, ahí yo creo que puede aplicarse a dos épocas. Nosotros sabemos que cuando él murió, él iba a ser levantado, pero es algo que nosotros ahora sabemos. En ese tiempo, pues no estaba, habían profecías al respecto, pero no había sucedido todavía que Jesús moría y iba a ser levantado de la tierra al cielo. Puede ser que aplique para ahí, o puede ser que cuando Él venga en su segunda venida, Él que sea profético y ahí es cuando nosotros vamos a ir con Él. Entonces, exactamente a cuál aplica, yo personalmente no estoy 100% seguro, pero le digo que puede ser para cualquiera de las dos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario para avanzarle? ¿Ok? Bueno, vamos a ir al siguiente párrafo. Aquí versículo 32 dice, y yo si fuera levantado, ahí es lo que estábamos hablando de la tierra, a todos traeré a mí mismo, atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis, no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ok, entonces aquí vemos que están hablando de la muerte de Jesús y aquí vienen las preguntas. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué habla y dice que no viene a estar tanto tiempo con nosotros? ¿Por qué Jesús, si es el Mesías, está hablando de su muerte? ¿Por qué Jesús, si resucita a la gente, está hablando de su muerte? Porque este hombre, que es el Cristo, que creemos en él, nos está diciendo que nos va a dejar. Y la respuesta de Jesús es, aún dice en versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros, haciendo referencia a él. Entonces, él es la luz. Y vamos a buscar justamente esta referencia en las referencias cruzadas de Jesús es la luz. Y aquí tenemos Juan 1 del 4 al 9, la luz en las tinieblas resplandece. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Qué bonito ese pasaje, ¿verdad? El pueblo que andaba en tinieblas, ese puede ser cualquier pueblo, vio gran luz. Viéndolo desde el punto de vista personal, hay muchas personas que cuando conocen a Jesús, ven esa gran luz que lo ilumina todo.
Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas. Efesios 5 del 8 al 14, ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí ese Efesios ya es la aplicación, ¿verdad? Ya los demás son de observación. Efesios 5 ya es de aplicación. Dice, llamados de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros antes estábamos en tinieblas, andábamos en tinieblas, pero desde que conocemos a Jesús, algo debe de cambiar en nosotros. Hay una frase que están ocupando ahora muchos los pastores de iglesias. No me gusta usar este tipo de palabras, pero hay que usarlo. Es como la neoteología. Em, Estas nuevas iglesias en las que ya no se usan ciertas palabras como pecado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar de la gracia, hay que hablar de la misericordia, pero no mencionemos las otras palabras porque a la gente no mucho le gusta. Entonces, em, este tipo de iglesia dice que puedes venir a Dios como estás y tiene toda la razón. Pero lo que no te dicen es que si llegas a Dios como estás, vas a ser recibido por Dios porque Dios te ama, pero Dios no ama tus pecados. Dios no ama mis pecados. Y si te acercas a Dios, algo debe de cambiar en tu vida. Entonces tú te acercas a Dios como estás, pero inmediatamente que te acercas a Jesús, te expones a su luz y te comienzas a ver. Y dices, yo tengo que cambiar todo en mí. Yo tengo que cambiar, estoy sucio. Todo este pecado ya no lo quiero cargar. Entonces ahí es donde tú tienes que comenzar a hacer algo por, por reacción. Es algo natural. Efesios 5, 8 al 14. Dice, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces ahora nosotros ya no solo vimos la luz de Jesús, sino que ahora nosotros somos la luz para alumbrar a otras personas. Pero esa luz que emana de nosotros, a mí me gusta el ejemplo, nosotros somos como la luna. Jesús es el sol y refleja tanto que podemos ver la luna de noche, pero la luna no emite luz. Lo que vemos es el reflejo del sol en la luna. Entonces, así somos nosotros. La luz que debemos de andar como hijos de luz, esa luz que debe de emanar de nosotros, no es nuestra, porque nosotros no generamos luz, nosotros no andamos para andar diciéndole a los problemas de otra gente o los errores de otras personas. Nosotros reflejamos la luz de Jesús y esa luz lleva amor, esa luz lleva misericordia, esa luz lleva perdón, esa luz lleva discernimiento de pecado y todo para que ellos puedan cambiar, para que ellos se puedan ver y evaluar y decir, Señor, yo quiero cambiar. Ahora que estoy cerca de tu luz, yo sé que yo tengo que cambiar. Entonces, nosotros debemos de ser esa luz de Jesús que brilla en las tinieblas. Y nosotros antes estábamos en las tinieblas, ahora pasamos a su luz admirable. Qué bonito ver algo que debe de ser nuestro día a día. Ver cómo en mi andar diario la gente se debe de dar cuenta que yo soy cristiano. No sé si a ustedes les ha pasado que les digan, tú tienes algo raro.
tienes algo diferente. ¿Qué es? ¿Qué es eso diferente que tú tienes? Y uno dice, no, pues soy cristiano, o esperemos que a eso se estén refiriendo, ¿verdad? Y no seamos raros en otro aspecto, que se estén refiriendo a que se ve los frutos del Espíritu. Recordemos cuáles son los frutos del Espíritu. Algo que debe de abundar en nosotros es el fruto del Espíritu, que es Gálatas 5:22. Ese no lo tengo aquí, ahorita se me vino a la mente. Gálatas 5:22. Ahí está descrito el fruto del Espíritu y comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso debe de abundar en nosotros. Entonces, para que la gente nos identifique y que nos diga, ah, mira, tú tienes algo diferente, la gente debe de ver esas características en nosotros. Entonces, si la gente sabe que, ay, no, ese que viene ahí es un enojón de primera, o ese sí tiene cero paciencia, ahí no estamos reflejando el fruto del Espíritu. Y recordemos, es un fruto, es el fruto del Espíritu, lo cual quiere decir que nadie puede decir, no, es que yo no tengo paciencia. Si eres cristiano, no puedes decir que no tienes paciencia. ¿Por qué? Porque ya viene incluido en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso lo tienes, entonces todo eso lo debes de ocupar. Entonces ahora es algo muy práctico lo que debemos de aplicar. Debemos primero de aprender, si no te sabes cuáles son los frutos del Espíritu, o mejor dicho, el fruto del Espíritu, memorízalo, comenzando por ahí, porque no te podemos exigir que seas algo que no sabes o que no habías oído. Primero, memorízate Gálatas 5:22 y 23. Gálatas 5:22 y 23 es, repítelo, repítelo, repítelo. Eso te va a generar paciencia y te va a generar gozo también. Y vas a comenzar a practicar el fruto del Espíritu. Entonces, si queremos andar en luz y ser luz para otras personas, debemos saber cómo llevarlo a la práctica, porque no vamos a andar iluminando nosotros, porque nosotros no generamos luz. La luz que se debe de ver es la que reflejamos de Jesús. Pero si nuestra superficie, digámoslo así, está tan dañada que no refleja nada, entonces no van a ver a Jesús en nosotros. Entonces hay que pulirla, hay que limpiarla, hay que cuidarla y eso se hace practicando los frutos del Espíritu. Cuando nosotros ya podemos poner en marcha los frutos del Espíritu, y ojo que todos tenemos todos, ahí ya vamos a comenzar a reflejar la luz de Jesús. Entonces, este capítulo tenía muchas enseñanzas y todavía falta para abajo, pero ya se nos acabó el tiempo y yo sabía que más o menos hasta por aquí iba a poder llegar. Falta cuando las personas comienzan a negar a Jesús. Entonces ahí ya es uno de los problemas de las incredulidades de los israelitas, pero yo quería terminar con esto y terminar hasta acá. Hay muchísimo más que profundizar en este capítulo, pero para mí algo de lo más importante es esto. Nosotros debemos yo creo que son algo, yo lo voy a resumir a dos cosas para terminar la clase. La primera, recordar que Jesús es el Mesías y en ese tiempo era algo transformador y había que decirlo con convicción porque eso iba a cambiar muchas cosas en tu día a día.
Y segundo, ahora en nuestra práctica. Eso es como yendo aprendamos algo de la Biblia que vamos a ocupar más adelante. Eso es poner contexto que Jesús es el Mesías. Eso es algo muy, muy importante. Y lo segundo, algo para aplicar ahora a mi vida, es que Jesús es la luz, pero yo debo de reflejar esa luz. Efesios 5 dice, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y con eso quiero cerrar, con eso terminamos. Tenemos que andar como hijos de luz. Y ese es mi reto para esta semana, para que continuamente estemos evaluando nuestro andar. Debemos de evaluar y tomar un tiempo y decir, Señor, realmente estoy en mi día a día mostrando que soy tu hijo y mostrando tu luz? Sí, sí, bien, gracias a Dios, hay que continuar así. El que esté firme, mire que no caiga. Pero si no, ¿qué puedo cambiar en mi vida para mostrar más la luz de Jesús en mi vida? ¿Ok? Y con eso terminamos. ¿Algún comentario, algún aporte a la clase? Muchas gracias por sus participaciones, por su paciencia, como siempre. Nada más que agradecer, muy linda la clase, más profunda, bueno, uno va aprendiendo cosas que cuando lee sola, obviamente, no, no puede ver todo. Las referencias cruzadas ayudan muchísimo, Sí, muchísimo. exactamente. Recordemos, Ajá. antes de darle la palabra a mi hermano Marco, recordemos que el método inductivo es todo, ¿verdad? Es observación, interpretación y aplicación. Y una de las partes de la observación es son las palabras claves, el trasfondo histórico y todo. Ahorita yo voy aplicando una pincelada del método inductivo a cada capítulo, pero lo que debemos de hacer con todos los capítulos es en todos los capítulos hacer referencias cruzadas, en todos los capítulos buscar palabras claves, en todos los capítulos buscar cómo enriquecer el contexto histórico del libro. Entonces, estudiar a profundidad el libro de Juan requiere muchísimo más tiempo, que es, y vas a sacar enseñanza tras enseñanza tras enseñanza, y hay que ponerse al día. Todo lo que vayas aprendiendo, aplicarlo. Todo lo que vayas aprendiendo, aplicarlo. Muchas gracias, mi hermana Claudia. Adelante, mi hermano Marco. Bueno, pastor, para mí ha sido enriquecedor también todo este tiempo, o sea, mejor dicho, desde hoy día para acá, porque los otros días casi poco le podía escuchar por el internet, por el aparato que tenía dañado y bueno, gracias a Dios pues ya tengo que, para poder que me escuche también, pues no, y para poder Amén. escuchar porque estaba bastante mal con los teléfonos, tengo una tablet, ahorita tengo una tablet y tengo unos parlantes, por la gracia de Dios. Y bueno, es enriquecedor porque se aprende mucho y si no, no seguir aquí. Así Amén. es, mi Gracias, hermano. mi hermano Marco. Y qué bueno que ya está, ya se actualizó un poquito más a la tecnología, porque también eso es algo que enriquece la clase, ¿verdad? Las opiniones de ustedes. Dios les puede mostrar algo en su estudio que no me mostró a mí. Y si ustedes lo aportan a la clase, va a ser enriquecedor para toda la clase. Entonces, algo siempre que me gusta decirle, que pues son bienvenidas todas sus opiniones, comentarios y preguntas. Entonces vamos a terminar orando. Muchas gracias. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, Señor, eres misericordioso. Gracias porque tú, a pesar de ser omnisciente, nos amas, Señor. Gracias porque así como a Judas, Señor, que lo tenías ahí a pesar de sus defectos, Señor,
tú nos sigues amando a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú sabes exactamente los milagros que deberías de hacer para que la gente vea todo tu poder, Señor, y que logre entender que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Gracias porque tú estás ahora con nosotros, Señor. Eres el mismo, tú dices que no cambias. Esa misma persona misericordiosa, poderosa, Señor, que entregó su vida voluntariamente, Señor, es con quien estamos hablando ahorita. Gracias porque tú eres Rey de Reyes, Señor, Señor de Señores. Tú nos alumbras con tu luz admirable, Señor, para que nosotros podamos vernos y evaluarnos, Señor, cada uno y saber qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida. Te pido que nos ayudes a hacer esos cambios, que nos des esa fuerza, Señor, en tu poder, Señor, para hacer esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida, en nuestro día a día, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en el resto de esta semana que recién comienza y que bendigas a cada una de las familias que están aquí representadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.